La chica era preciosa. Sin embargo, las amigas de su edad se burlaban de ella. Le hacían tontas bromas diciendo que su piel había sido marcada por el sol. Es que la pobreza de sus padres la obligó desde muy pequeña a trabajar en el campo, mientras el sol le robaba lo suave de su piel. Con el tiempo solían llamarle la niña de piel morena. Todo era difícil para ella, hasta un extraño día en que el heredero al trono, paseándose por el campo, se tropezó con ella. Y como historia sacada de un libro de cuentos, el príncipe, que podía elegir a la chica que quisiera, y con la piel más suave, entrenadas para ser princesas, su corazón quedó perdidamente enamorado de la chica de piel morena. Escuchen otra historia. Por ser uno de los menores, era consentido por su padre. Sus medio hermanos lo odiaban por eso, hasta que terminaron abusando de su fuerza y lo vendieron como un miserable esclavo. Pasó penurias en sucias mazmorras, preguntándose tantos años quién sabe cada cosa, hasta que un buen día, con el correr del tiempo, se convirtió en el príncipe de Egipto. Una más. Aquella chica que la obligaron a ser parte de un tonto concurso de belleza, bajo el riesgo de perder la cabeza porque ella era una esclava. Pero le advirtieron: usted no diga eso, porque si los organizadores de este certamen descubren que usted es hija de esclavos, usted va a morir. Finalmente, el rey se enamoró no solo del cuerpo de esta niña, también de su sabiduría, y llegó a convertirse en princesa. ¿Y qué decir de aquel muchacho rubio, pequeño? Su baja estatura lo obligaba a dedicarse únicamente a las labores del campo. Sus hermanos, con mejor musculatura, se burlaban siempre de él. Parecía un maniquí. Este no era un hombre de guerra. Había sido destinado para cuidar de los animales, hasta que un extraño día se convierte no solo en un hombre de guerra, sino que la historia lo conoció como el matador de gigantes. Cuidado, yo no estoy leyendo historias que he sacado de un libro de cuentos. Sorpréndanse. He estado hablando en primer lugar de la Cenicienta morena, la única mujer, a mi juicio, que Salomón realmente amó. Luego hablé sobre José, el soñador que de esclavo se convirtió en el príncipe de Egipto. Luego fui hasta la princesa Hadasa, la muchacha llamada Estrella, que en la Biblia aparece como Esther. Y finalmente al dulce cantor de Israel, me refiero a David. Con esto puedo sugerir, sin temor a equivocarme, que la mayor parte de cuentos hermosos han sido inspirados en historias reales que la Biblia registra. Por supuesto que sí. La Biblia no solo es un libro religioso, no solo es un libro espiritual, sino también en cuanto a literatura, a mi gusto, el más hermoso de todos. Pero hay que estudiarlo para descubrir sus tesoros. No en vano en el Nuevo Testamento dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas encontraréis la vida eterna. Ahora, estas 4 historias se las resumí y las compartí de esa forma
para comprobarles que lo que el mundo rechaza o discrimina, Dios se complace en convertirlos en ganadores. Lo repito, a los que el mundo rechaza o discrimina llamándoles perdedores, Dios se complace en convertirlos en ganadores. Hay tantas historias en la Biblia en donde Dios saca a personas rechazadas por los hombres, los saca del anonimato y los convierte en personas dignas de admiración. Sin duda, esa es una de las tantas otras razones por las que yo estoy tan enamorado de la Biblia. Es un libro que anuncia que todas mis debilidades Dios las tira por la alcantarilla y en un acto de misericordia puede obrar un milagro aún hasta conmigo. Quienes estén como yo, identificándose en esas historias en donde nuestra infancia quizá no fue la mejor, en donde quizás venimos de hogares disfuncionales, en donde la pobreza o el alcohol se había apoderado de nuestras vidas, etcétera, etcétera. Circunstancias en donde para cualquiera son personas sin mucho futuro. Pues para ellos, nuestro sermón de hoy se titula: a veces el rechazo es una bendición. Vayan en sus Biblias hasta Jueces capítulo 11. Libro de los Jueces capítulo 11. Cuando encuentren la cita, por favor, se ponen de pie. Libro de los Jueces capítulo 11. ¿Listas sus Biblias? Libro de los Jueces capítulo 11, vamos al verso 1. Y dice: era Jefté Galaadita, hijo de una prostituta. Si tiene otra versión, despreocúpese, yo de vez en cuando leo distintas. Y hasta ahí leemos y pedimos en oración la bendición. Señor, te suplico, tu Espíritu Santo lleve bendición a nuestras vidas, que podamos todos crecer a través de lo que tu palabra nos enseña. Muchas gracias, en tu nombre oramos, amén. Pueden tomar su asiento. Nuestro sermón de hoy gira alrededor de una historia con un hombre que nació con una difícil cruz en su espalda. Su madre tenía pésima reputación en la comarca. Ella solía entregar su cuerpo por dinero. Y no voy a justificarla, no diré que era por necesidad. En realidad la Biblia no registra los detalles. Su padre quiso enmendar su adulterio. Cuando el chico nació, le llevó hasta su hogar. Y hasta ahí yo diría, bien por el padre y bien por el chico. No estoy aplaudiendo el adulterio de este hombre y muchísimo menos la profesión de esta mujer. Solo digo, bien por el padre en cuanto a querer enmendar su error y llevar a su hijo hasta su hogar para protegerlo. El problema es que cuando creció, sus medios hermanos lo rechazaban y siempre lo odiaron. Y entre dientes, cuando su padre no escuchaba, ellos le apodaban el hijo de la prostituta. Eso lastimaba su corazón. Llegaron al colmo de que cuando el padre envejeció y murió, terminaron echándolo. Sé que es un acto de crueldad y la Biblia registra los detalles. Y si alguien piensa, bueno, esto es un poco parecido quizá a mi historia. Tal vez su mamá no tuvo terrible reputación, pero no fue un hogar estable. Y usted tuvo que sufrir muchos problemas en su infancia y años que preferiría olvidar. Bueno,
mientras este chico vagaba sin rumbo, llegó a convertirse en un hombre y desarrolló dos características que a simple vista no van de la mano. Una es que se volvió violento. Esto no debería sorprender, porque he leído en libros de psicología que cuando una persona ha sido rechazada en su infancia o maltratada, cuando crece tiende a rechazar y maltratar a otros. Entonces, que este hombre desarrollara un espíritu violento no sorprende, era un mecanismo de defensa. Algunas versiones de la Biblia dicen que era de carácter valiente, otros de carácter violento. Me quedaré con violento. Es más apegado a la realidad con la que él creció. La segunda característica que desarrolló y dijo no parece ir de la mano de la primera, es que se refugiaba en Dios. Tenía esperanza en que Dios resolvería tanta miseria en la que nació. No parece ir de la mano, a no ser que su papá lo haya instruido. Y repito, la Biblia no registra esos detalles. Con el correr del tiempo, se convirtió en un hombre popular entre los rechazados, tanto que un grupo de mercenarios lo convirtieron en su jefe. Es que él se había canjeado la reputación de no tenerle miedo a nada. De hecho, cuando su mamá vivió de esa manera, su papá está muerto y lo único que le queda por familia, lo rechazan. ¿A qué más le puede temer un hombre? Él no le tenía miedo a nada, era violento, esforzado, sin duda desarrolló una contextura corpulenta. Así es que estos mercenarios creyeron que él era el idóneo para ser su guía. Y él aceptó. Y diría hasta aquí, otra vez, vaya historia, como sacada de un cuento, de un libro de cuentos. Por el otro lado de la historia, una vez más la invasión era inminente. Los judíos estaban a punto de sufrir otra invasión filistea. Todo por culpa de su pecado. Es que eran tan débiles, su pecado los hacía vulnerables. Imaginen, para ese momento tenían milicia, no era un ejército organizado, eran pequeños grupos a los que llamaríamos una milicia, pero no tenían quien los dirigiera. ¿Cómo puede ser? Los ancianos, al verse amenazados y al ver que el ejército enemigo se apostaba en sus fronteras, se reunieron y estuvieron de acuerdo que el mejor para dirigir la milicia era el hijo de la prostituta. Alguien dice, pero ese hombre no respeta principios. Momento, dijeron. A pesar de su sufrimiento, es un hombre con temor de Dios. Sí, pero se ha unido a un grupo de sicarios, gente sin buen nombre. Perfecto. Que ellos sean la punta de lanza. Al fin de cuentas, si él y sus hombres mueren en batalla, ¿a quién le importa? Ellos, dentro de su maldad y crueldad, pensaban que estaban mandando a Jefté a la muerte. Lo buscaron, él preguntó, ¿y desde cuándo les importa el hijo de una prostituta a ustedes? ¿Es que no acaso todo este tiempo yo he sido un discriminado y un rechazado? Alguien que no puede entrar a sus fiestas porque mis medio hermanos me odian. Ellos dijeron, usted es el idóneo. Si quiere el puesto para dirigir la milicia,
nosotros nos sometemos a su autoridad. Él aprovechó y dijo, si voy y hago el trabajo por ustedes y Dios me da la victoria, notarán cuando lean en casa verso a verso, pero miren, esto es importante y un paréntesis. Yo estoy en cada culto diciéndoles, lean verso a verso. Y sería muy triste que haya varios o muchos de ustedes que no leen nada. Les pregunto con cariño, ¿qué es lo que han venido a hacer? ¿A exponerse a lo que un predicador quiera o pueda decirles? No caigan en la ignorancia de las masas que aplauden predicadores. Vayan a su Biblia y que Dios les hable cuando corroboran todas estas historias. Súmele, yo ni siquiera las recreo tal cual el registro bíblico detalla. Yo trato de contemporizarlas, trato de contextualizarlas para hacer esto más asimilable. Es su deber ir a casa y corroborar. Pues bien, los ancianos deciden que este es el líder. Él dice, si yo regreso con la victoria, Dios me da esa victoria. Al regresar, ¿yo voy a ser el juez de la nación? ¿O de nuevo soy el rechazado por ustedes? Ellos dijeron, no, si Dios está con usted y regresa con la victoria, usted se convertirá en el nuevo juez de Israel. Bueno, paréntesis a la historia. ¿Qué clase de ejército o de milicia es aquella que tiene soldados organizados, pero no tienen quien los dirija? Me cuesta trabajo creer que en época de guerra haya una nación con una milicia organizada, pero sin un dirigente. Y si ustedes se preguntan, ¿y qué es lo que había sucedido? Simple, era un pueblo acomodado en su prosperidad para ese momento. Los jueces anteriores habían dado una época de tranquilidad, una época de prosperidad. Esto los hacía regresar al pecado. Es como suele suceder cada vez en muchos. Van en busca del dinero, en busca de resolver sus vidas. Hacen a Dios a un lado, sus principios, su iglesia, sus prioridades. Creen que el dinero les va a resolver la existencia. No se dan cuenta que en su necedad el dinero, cual monstruo, les acapara, los posee, les vuelve débiles, se convierten en personas vulnerables y vuelven a ser esclavos. Eso estaba sucediendo con ellos. Una vida de comodidad los había distanciado de Dios. Por eso es que no tenían un líder en la milicia. Este desenfreno les propinaba debilidad. Y bien dijo aquel famoso filósofo que los pueblos tienen los líderes que merecen. Y lo aplicó a la política, al gobierno civil. Dice que los pueblos tienen los gobernantes que merecen. Si un pueblo no merece un gobernante, pues ni siquiera lo tiene. Y si usted quiere ejemplos de que este filósofo tiene razón y que saca sus argumentos de la Biblia, déjenme citar uno de esos ejemplos recientes. En Latinoamérica, recordarán, uno de los países que convirtió en diputada a una mujer que bailaba en un bar de nudistas. Bellísima, por cierto. Y su campaña proselitista era bailar desnuda frente a sus simpatizantes. Ya se imagina cuántos hombres simpatizaban por ella como gobernante. Y cuando algunos con una pizca de sensatez les preguntaban, ¿por quién va a votar usted?
Ellos decían, por la bailarina, por la vedette. Alguien preguntaba, ¿y no les preocupa votar por alguien que no tiene moral, que no tiene educación académica y que no sabe gobernar su vida? ¿Sabe qué respondían? Decían, la mayor parte de políticos son peor que ella. Ella, lo mejor es que ella al menos es honesta. Y no le importa que no tenga moral, nadie la tiene. Y al final de cuentas, ella nos alegra las reuniones políticas. Y nos ha ofrecido, decían, más casinos, más burdeles y probablemente que aquí en Sudamérica se construya Las Vegas para América del Sur. Los pueblos tienen los gobernantes que merecen. Saben que ganó un puesto en la asamblea de ese país. Le perdí la pista a tan bochornosa experiencia. Me repugnaba leer cuán bajo nuestros pueblos están cayendo. También creo que estaban pensando postular en México a un burro para diputado. Y las encuestas decían que el burro iba a ganar. Increíble, ¿no? Los pueblos tienen los gobernantes que merecen. Si los pueblos en su defecto se preocuparan por la moral de sus candidatos, por su reputación, por la educación académica, por su experiencia, y si votaran no en honor a campañas sucias o campañas sin sensatez humana, creo que nuestros pueblos estarían un poquito mejor. Pero ¿a quién le importa? Todo esto lo digo como un ejemplo para repetir que en nuestras familias y en nuestras iglesias finalmente vamos a tener lo que merecemos. Que si nosotros como papás o como líderes no nos esforzamos en ser responsables delante de Dios y nos hacemos a un lado del rol que nos compete, nuestras familias y nuestras iglesias carecerán de líderes. Luego, los pueblos, las familias y las iglesias elegirán por líderes a personas sin reputación, sin principios y sin temor de Dios. Nuestras familias estarán resquebrajadas, nuestros ministerios estarán hechos pedazos, porque no habrá hombres y mujeres que quieran tomar el rol. ¿Quieren ejemplos de esto? Bueno, citaré ejemplos en nuestra iglesia. Nuestra iglesia carece de líderes en todos los ministerios. Hombres y mujeres calificados, años de conocer de Jesús, algunos hasta nacieron en el Evangelio. ¿Usted cree que ellos tienen corazón para involucrarse y comprometerse? ¿Usted piensa que ellos están dispuestos a el domingo al mediodía dedicar 2 o 3 horas de su tiempo para dirigir niños o un grupo de hombres bajo el sol? ¿Usted piensa que ellos tienen el corazón para involucrarse en un ministerio y negarse a sí mismos para bendecir a otros? No, les importa un comino que todos se vayan al infierno, mientras ellos quizá se van al cielo. Y digo quizá porque ya lo vimos en otros estudios. Quien no propaga su fe no tiene derecho de profesarla. Si nuestra iglesia carece de líderes, probablemente eso es lo que merecemos finalmente.
si nuestros ministerios están acéfalos, quizás es lo que hemos ganado. Y exhortaría a los ministerios que tienen líderes responsables, que aunque no son perfectos, muestran amor para lo que hacen y entusiasmo. Creo que debemos orar por ellos, debemos apoyarlos y debemos sentirnos agradecidos que ese hombre o esa mujer, aún con sus imperfecciones, está guiándonos a alcanzar los objetivos de honrar a Dios con nuestras vidas. Y los que no tienen líderes, pues aquí viene la segunda parte de este estudio. Regreso a la historia. Como no había otro, enviaron al indeseable, al hijo de la mujer con mala reputación. Mire cómo lo digo, con todo el sarcasmo. Como no había otro, lo enviaron a este. Este, dije yo al principio, era un hombre temeroso de Dios. Encomendó a él su camino y vio en esta difícil circunstancia la oportunidad de quitar sobre su espalda tanto rechazo y tanta burla que había sufrido desde que era un niño. Dijo, bueno, si ellos piensan que no tienen opción y yo tampoco tengo opción, porque ¿qué puedo perder? Use un rato el calzado de Jefté. ¿Qué podía él perder? Usted dirá, la vida, si finalmente la iba a perder, porque si alguien no tomaba el liderazgo de la milicia judía, los filisteos iban a desolar a la nación. La invasión era inminente. Así es que su vida no estaba en riesgo porque ya estaba. Reputación no tenía ninguna. Él dijo, yo no tengo nada que perder y si Dios está conmigo, pues tengo mucho que ganar. Así es que a pesar de haber sido discriminado y rechazado, se llenó de fe, confió en Dios y consiguió la victoria. Dios le dijo, no tengas nada que temer, yo estaré contigo. ¿Cómo quisiera que alguien de los cineastas famosos trajeran estas historias a la pantalla grande? Y cómo quisiera ver a los medio hermanos de Jefté cuando regresaba de la guerra victorioso, convertido en un general y en un juez para la nación. Los que lo odiaron, los que le decían el hijo de la prostituta, los que lo golpeaban. ¿Cómo quisiera ver sus rostros? Puedo imaginarlos y no es importante, porque lo importante es lo que sigue en este momento. Creo que como Jefté, en nuestra congregación hay hombres y mujeres que una u otra forma hemos sido rechazados. Me refiero a esa mujer que está divorciada y que los hombres ahora se acercan a usted únicamente con el deseo de tener sexo gratuito y sin compromiso, porque piensan que usted ya no tiene valor y que lo único de valor es la poca figura que aún le queda. Puedo imaginar cuántas veces usted se ha sentido lastimada, y siendo la época de Navidad, en donde todos quieren sentirse amados y protegidos, usted se siente una mujer prácticamente abandonada. Debe ser doloroso, como doloroso debe ser para aquel hombre que cuando yo hablo de universidad, usted le cuesta trabajo tragar y piensa, predicador, usted no se imagina el lugar en que yo he nacido. No he ido a la universidad no porque no quisiera, no puedo. Y siento ira cuando veo muchachos que entran con sus padres y cómo botan el dinero en zapatos de marca,
en coches caros y hablan de sus lujos, cuando yo no he tenido nada de eso. Y ellos botan el dinero, no quieren ir a la universidad, les importa poco todos los privilegios. Y cómo yo ansío tener un solo de esos privilegios, pero no lo tengo. También puedo hablar a aquella chica con varias libras de más, que siempre se ha sentido no muy linda y que piensa que la vida no le depara muchas oportunidades porque los jóvenes de su edad la reprochan porque usted no es hermosa. Ahora mismo, mientras muchas hablan de sus relaciones y de sus regalos para Navidad, usted todavía no sabe qué es eso. Y cuando se ve frente al espejo, piensa que la vida no le favoreció. O tal vez usted, como joven que no es muy apuesto, se siente rechazado. Y tengo otras 100 historias más que comentar respecto a hombres o mujeres que han sido rechazados por los hombres y que piensan que ya no tienen oportunidad. Si usted pensó eso, ahora tome el calzado de Jefté, hijo de una prostituta. Su padre anciano fallece, sus medio hermanos lo odian y lo echan. Finalmente se une a un grupo de mercenarios. Voy a contextualizar eso a nuestros días. Su mamá no quiere saber nada sobre usted. Usted ni siquiera sabe el nombre de ella. Y para desgracia suya, un día de estos lo supo y resulta que es una mujer de la que usted no quiere saber nada. Su padre fallecido o alcohólico. Sus medio hermanos lo detestan. No quieren nada de usted. Piensan que lo único que usted está buscando es dinero. Y para colmo de desgracias, el lugar donde ha tenido que ir a vivir, plagado de pandillas o de gente sin moral. Sé que usted me dirá, ¿qué me queda, pastor? Bueno, ahora le comparto que hay otra historia como esta tan hermosa en la vida, la suya. Pero es para usted decidirlo. Jefté no tomó todas sus adversidades para reclamarle a Dios y decir, ¿cómo pude nacer en este hogar? ¿Cómo puedo tener tan mala suerte? ¿Dónde está Dios? Él estaba esperando la oportunidad de su vida confiado en Dios. Y usted y yo debemos esperar la oportunidad de nuestra vida precisamente cobijados bajo la sombra de Dios. Y creo que ese día va a llegar. Si usted está confiado en Dios y usted está siguiendo la voluntad de Dios, leyendo la Biblia, orando, congregándose, ese día va a llegar. Llegará un grupo de ancianos que le dirá, ¿quiere usted dirigir esto? Y usted recordará esta expresión, ¿qué tengo que perder? Ahora voy a hablar de expresiones que creo sucederán. Llegará el momento en donde alguien le preguntará, ¿y por qué no te casás? ¿Qué tenés que perder? ¿Por qué seguís deshonrando a Dios en adulterios y fornicaciones? Llegará el día en que le preguntarán, ¿por qué no tomar el liderazgo? Se necesita alguien que tome este equipo, este ministerio, o que haga esto para Dios. Se necesita alguien que empiece a prepararse en las aulas para servir. ¿Qué tiene usted que perder?
Si es de los que tienen mucho y piensan que perderán mucho, pues en buena hora, este sermón no era para usted. Pero si usted está en la lista de los cuales yo soy el primero, sin nada que perder, porque ya lo poco que teníamos lo echamos a perder. Entonces, es el tiempo de escuchar la voz del Señor. Es el tiempo de decirle al Señor, está bien, haré lo que usted dice. No puedo pasar de largo la historia de ese grupo de muchachos que lastimaban tanto a ese niño adoptado. Sus padres se esforzaron para que nunca nadie supiera que él había llegado al hogar en adopción. Pero un terrible día se dieron cuenta y sus compañeros, cada vez que tenían la oportunidad, lo ridiculizaban. Él soportó mucho hasta el día que no aguantó más y enfrente de la maestra les dijo, miren, estoy harto de sus bromas, pero quiero que sepan que no me molestan mucho. No me molestan, dijo, porque he descubierto que mis papás me eligieron a mí, mientras que a ustedes nadie los eligió. Llegaron ahí y pobrecitos sus papás, dijo. Mi papá y mi mamá fueron al orfanato, me vieron, les gusté, sintieron amor por mí y me adoran. Y eso es motivo para yo ser feliz. Ustedes nacieron y quizás sus papás dijeron, ni modo, nos tocó. La historia nos hace sonreír, pero llego al punto en donde pienso que yo también soy un hijo adoptado delante de mi Dios. No soy judío por nacimiento, no soy un orador con experiencia o reconocido, no vengo de una familia con dinero. Mis papás nos criaron en una zona marginal. Es larga la lista. Y cuando pienso que Dios con todas esas limitaciones se fija en mí y dice, te adopto como mi hijo, no puedo más que dar gracias. Pero es decisión de cada quien. Inclinen sus rostros y oramos. Señor, gracias por hablarme, por invitarme a buscar en la Biblia esta historia y por gritar a aquellos que tienen oportunidades y las tiran. Te ruego que si alguien está sin Jesús, toque su corazón fuerte. Mientras todos oran, hombre o mujer, usted que se ha sentido rechazado por su pareja, por la sociedad, en el trabajo, usted que se ha sentido abandonada por su familia, usted que siente ha cometido errores graves, hay una hermosa historia en la Biblia que se seguirá escribiendo después de esta. Es la suya. Si usted decide abrir su corazón y esperar en Cristo. Yo no voy a invitarle a venir al frente para que le aplaudan, para que cambie religión. Es entre usted y Dios. Es decisión suya. Dios dice que su hijo quiere adoptarle. Pero usted decide si usted quiere ser hijo de Dios. Y si esta mañana alguien dice, predicador, yo quiero ser hijo de Dios. ¿Dónde está? Tome el valor, levante su mano y reciba a Jesús. Déjeme orar por usted. Haga esa oración de fe en donde acepta a Jesús como su Dios, en donde acepta que Dios sea su Padre eterno. ¿Dónde está? ¿Habrá alguien que levanta su mano esta mañana y recibe a Jesús como su Señor y Dios? Déjeme orar con usted. No sienta pena por los que están alrededor. Están orando por usted. Nomás venga Jesús. Alguien esta hora.
Alguien que dice, quiero tomar ese paso de fe. ¿Habrá alguien? Alguien en medio nuestro que recibe a Cristo como su Señor y Dios. Señor, ruego nos despidas en paz, mas no de tu presencia. En tu nombre oramos. Amén y amén. Nos vemos el 24. Y recuerden, ahí están todos los personajes de los años 70. Venga disfrazado de los años 70 o venga